Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente y vamos a compartir la sabiduría de Dios. Vamos a leer Mateo 7:24, donde dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Note aquí las palabras de Jesús, que cualquiera es cualquiera. Dios está hablando a todo el mundo y, y la situación es de la persona que me oye, o sea, que oigas a Jesús, que oigas sus palabras. Y por consecuencia viene un verbo que es el verbo hacer, dice, y las hace, o sea, las obedece. Dice Dios que le comparará a un hombre prudente. Un hombre prudente es un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo, o sea, sobre los consejos de Jesús. Entonces vamos a leer un concepto en Proverbios 1:7. Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, el temor es respeto. Entonces, no nos quedamos en los versículos a medias, sino que hablamos también lo contrario. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, si tú quieres ser un insensato, porque aquí le dice el Señor en la segunda parte de Mateo, dice, pero cualquiera que me oye, o sea, cualquiera es cualquiera, estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La arena es la ruina. Entonces estamos hablando de los hombres insensatos, la insensatez del hombre. Y para aclarar, quiero decirte que la sabiduría es Dios, porque las excelencias de la sabiduría en el capítulo 2 de Proverbios dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor. Entonces quiero decirles amigos que leyendo la Biblia, no sé, hay libros que son prohibidos o que no los leen. O sea, por ejemplo, eh, la religión tradicional, la Iglesia Universal, digamos así, eh, se jacta de que tienen 72 libros, pero ni siquiera los leen. Si los leyeran, pues no los entienden porque no tienen sabiduría, pero me llama a mí la atención porque aquí tengo el libro de la sabiduría. Supuestamente es un libro que escribieron 200 años antes de Cristo y se le atribuyen a Salomón, es que era sabiduría de Salomón. Entonces aquí miren lo que dice, este libro es llamado por los griegos la sabiduría de Salomón, tal vez por creer que su autor sacó la doctrina que enseña de los libros que escribió aquel sabio. O sea, este libro fue sacado de los libros que escribió Salomón, pero hay algo interesante. Este libro está, aquí lo tengo yo en latín. Entonces, en el capítulo primero, hablando de la sabiduría, amigos, con sabiduría se entiende todo. Y hay palabras que yo voy a leer, pero voy a tratar de explicarles. Aquí dice que es aviso a los soberanos de la tierra, a quienes ama la sabiduría y de quien huye. La muerte viene del hombre, no de Dios. O sea, vamos a hablar con sabiduría.
aquí dice que la sabiduría ama. Dios amó al mundo, amigos. Dios nos amó. Entonces, vamos a leer el primer verso que dice: amen la justicia, ustedes los que juzgan o gobiernan la tierra. Sentid bien del Señor y búsquenle con sencillez de corazón. O sea, buen consejo. Porque los que no le tientan con sus desconfianzas, esos le hallan. Fíjense, porque, o sea, parece que todo es contrario, escriben de una manera rara, dice, porque los que no le tientan, o sea, no tientan a Dios con sus desconfianzas, esos le hallan. Y se manifiesta a aquellos que en Él confían. O sea, siendo sabios, pues Dios se manifiesta a los que confían en Él. Pues los pensamientos perversos apartan de Dios, cuyo poder puesto a prueba redarguye a los necios. Vean la situación en que habla. Así es, dice, que no entrará en alma maligna la sabiduría. Palabras impresionantes. Ni habitará en el cuerpo sometido al pecado. Vamos a hablar así de, el hombre somete su cuerpo, no le importa a Dios y le da rienda suelta al pecado. Somete a su cuerpo al pecado. Entonces, es vendido al pecado. Entonces, dice en el 5, porque el Espíritu Santo que la enseña, o sea, el Espíritu Santo es el que enseña la sabiduría, huye de las ficciones y se aparta de los pensamientos desatinados del hombre y se ofenderá de la iniquidad que sobrevenga. O sea, vamos a ver estas palabras, que el Espíritu Santo, como nosotros sabemos, no habita en un hombre pecador. Para que el Espíritu Santo habite debe de reconocerse y debe uno de arrepentirse y recibir a Cristo. Mientras, no. Porque aquí dice, porque el Espíritu Santo que la enseña, ¿quién le enseña la sabiduría? El Espíritu de Dios. Huye de las ficciones y se aparta de los pensamientos desatinados, o sea, no viene al hombre y se ofende de la iniquidad que sobreviene en el hombre. Ciertamente que siendo como es el espíritu de la sabiduría, todo bondad, no dejará sin castigo los labios del maldiciente, porque Dios es testigo de sus afectos interiores, de lo que hay en su corazón, y Él es escudriñador infalible de su corazón y entendedor de su lenguaje. O sea, Dios conoce la perversidad de, de todos. Dios mira a los hombres. Es impresionante. Por cuanto el Espíritu del Señor llena el mundo universal, o sea, llena el mundo universo, dice, y como comprende todas las cosas, tiene conocimiento de todo, hasta de una voz. Por eso, el que habla cosas malas no puede escondérsele, ni escapará del juicio vengador, pues se le interrogará al impío hasta sobre sus pensamientos, y llegarán a los oídos de Dios sus palabras y sus obras, para castigo de sus maldades. Porque el oído celoso de Dios todo lo oye, ni encubre, ni encubrírsele puede el ruido o el susurro de las murmuraciones. O sea, no se le puede encubrir al Señor que no lo sepa, Él lo sabe todo. Ruido o susurro de las murmuraciones de los hombres. Guárdese pues de la murmuración, la cual de nada aprovecha o daña mucho, y refrenen la lengua de toda detracción,
porque ni una palabra dicha a escondidas se irá por el aire, y la boca mentirosa da muerte al alma. No se afanen en acarrearos la muerte. O sea, fíjense, dice, y no os afanéis en acarrearos la muerte con el descamino de su vida. O sea, está escrito como en castellano, el español estaba escrito en otra forma. Aquí dice que no se afanen por, por no caminar en el camino del Señor. Dice, con el descamino de su vida. O sea, nosotros elegimos un camino. Dios dijo, he aquí dijo el camino de la bendición y la maldición. ¿Cuál escoges? Si escoges el camino de la maldición, este es el descamino que habla aquí de la vida del hombre, de vuestra vida. Ni os granjeéis la perdición con las obras de vuestras manos. Fíjense lo que dice, ni se granjeen la perdición con la obra de sus manos. Es como ese dicho que dice que hay que granjearse la comida, hay que ganársela. No, pues la gente se está ganando la perdición con las obras de sus manos. O sea, imagínense, obras de sus manos. ¿Qué es lo que haces? Porque no es Dios quien hizo la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. No, Dios quiere que se salven. Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarnos. Tú decides. Todo lo crió, o sea, criólo todo lo crió, a fin de que subsistiera eternamente en su presencia. Esta es la voluntad de Dios, que subsistas, que estés delante de Él. Saludables hizo Él todas las cosas que nacen en el mundo. Nada había en ellas de ponzoñoso ni nocivo. El infierno o la muerte no reinaban entonces en la tierra. O sea, antes no había muerte, y yo le he dicho que entró el pecado en Adán, y Adán era inmortal, pero cuando entró el pecado vino la mortalidad, vino la muerte. Y la muerte no reinaba entonces en la tierra. Puesto que la justicia es de suyo perpetua, aquí puede, en otras palabras, la justicia es de Dios, es perpetua, y aquí dice e inmortal. La justicia de Dios es inmortal. Mas los impíos con sus hechos y palabras llamaron a la muerte. Los impíos, la gente perversa, mala, y reputándola como amiga, vinieron a corromperse hasta hacer con ella alianza, como dignos de tal sociedad. Merecer la muerte es justo por la maldad, pero Dios vino a traer vida, amigos. Dios vino a traer vida en abundancia. Dios vino a traer salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Jesús, que sigue a Jesús. Este es el camino. El camino no es lo que yo decida, el camino es decidir caminar en obediencia a Jesús. Todo, todo lo que nosotros podamos ver es meditar en la sabiduría de Dios. Este libro yo lo voy a leer y habla a veces, no sé, como sarcásticamente, habla como reprochando, habla muchas cosas. Amigo, si tú eres católico y no lees los libros que dices presumir que son la Biblia verdadera, si con estas cosas tú no temes a Dios, si tú no
buscas la sabiduría de plano. O sea, ¿cómo podéis ser religioso? ¿Cómo puedes ser religioso? Religioso no basta. La fe no basta, amigos. O sea, simplemente decir, yo tengo fe. Toda la gente tiene fe. Pero no basta la fe porque la fe puede ser equivocada. Una fe ciega, una fe inmadura, una fe sin conocimiento. Amigos, la fe no salva. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. La fe es creer en Jesucristo, creerle a sus palabras y confiar en Él, porque Él es sí y amén, lo va a cumplir. Entonces, si tú ves y crees en Jesucristo, que Él es el único camino, no hay otro camino, porque ni siquiera el tuyo. Tú decides caminar tu camino por esta vida, pero Jesús pone un camino delante de ti que es el camino, la verdad y la vida, que es el mismo Jesús. Es la sabiduría, la inteligencia para que puedas decidir, para que el Señor te compare como un hombre prudente, no como un insensato que desprecia la sabiduría. Así es de que estas palabras, pues, tienen sabiduría, pero la mejor sabiduría que tú puedes tener es conocer a Jesús. Así es de que yo te invito a buscar a Jesús. Y Jesús puede ser hallado. Él no se esconde. Jesús es luz y nos llamó a ser luz. Dios nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Jesús es la sal. Él vino a darle sabor a esta vida. Y nosotros tenemos que darle sabor a esta vida. Tenemos que advertirle a la gente de que viene el fin. Ya se está acabando el tiempo y tenemos que estar hablando acerca del arrebatamiento. Tenemos que estar hablando acerca del juicio viene. Y tenemos que estar promoviendo el arrepentimiento. Y así la gente no quiere arrepentirse, es su problema, amigos. Entonces Dios es testigo de sus afectos interiores, o sea, Dios es testigo de que cada aquí, de lo que hay en tu corazón, porque Dios escudriña la mente y el corazón. Y Él es entendedor de su lenguaje, o sea, Dios entiende tu lenguaje, tu forma de hablar. Eres un hombre sabio, habla correctamente. En un video que vi que un hombre decía que el español se ha vuelto una lengua que tiene un lenguaje impresionante donde se extiende. Y saben una cosa, pues, ¿cómo no va a haber lenguaje si lo están torciendo todos, si están diciendo puras tonterías? Una cosa quiere decir esto porque todos le cambian, o sea, están torciendo el lenguaje gramatical de una lengua que se llama el castellano o el español. Están agregando palabras que no se conocían, que porque se amplía más para el más entendimiento amigos. Es distorsionar, es pervertir el lenguaje. La gramática, digamos, el español, la gramática española es el arte de hablar y escribir correctamente un idioma cualquiera. Está hablando de un idioma cualquiera, gramaticalmente, por ejemplo, en inglés tiene su gramática, el alemán, todos, el portugués, pero el mexicano se jacta de que es inventor de todo, es inventor de maldades, de palabras deshonestas, de palabras truanes, de palabras de un lenguaje pervertido. Y a veces ese lenguaje contamina el lenguaje de muchos. Por tanto, debemos nosotros de buscar la sabiduría de Dios para hablar correctamente
el idioma del español. ¿Cuánta gente dice tantas cosas? ¿Cómo se expresa? Y yo te recuerdo que de toda palabra que hablen los hombres dará cuenta en el día del juicio. Palabras de Jesús. En el tribunal de Cristo es otra cosa, pero en el tribunal del gran trono blanco, donde todos van a ser condenados, porque ahí no hay nadie en salvo. Toda palabra ociosa que los hombres hablaren dará cuenta en el día del juicio. Así es de que gracias a Dios porque vino a perdonarnos, vino a limpiarnos de nuestra maldad. Amigos, la sabiduría de Dios es impresionante. Así es de que busca al Señor con todo tu corazón. La sabiduría es Cristo. Y para terminar, les voy a leer la sabiduría. Lean la Biblia, amigos. No nada más vayan a la iglesia y oigan lo que dicen los pastores o los sacerdotes. Lean la Biblia, qué bárbaros. O sea, la Biblia es amonestación. La Biblia trae beneficios, la sabiduría trae beneficios, el consejo de Dios. Miren, para empezar, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, se balance, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si tú eres sabio, entendido, entonces el Señor te va a dar entendimiento y vas a adquirir consejo de la misma sabiduría. No de hombre, sino del mismo Dios. Tienes que aprender a oír las amonestaciones de la sabiduría, porque en la palabra de Dios, Dios amonesta nuestras vidas. Así es de que bendiciones para todos, Dios les bendiga, nos vemos en otro capítulo.